Muy buenas tardes. Estamos en la mesa la mesa número 32, que básicamente tiene como pregunta rectora cómo fueron domesticados el ejército por las tradiciones constitucionales en Hispanoamérica, ¿sí? En la cual va para participar el profesor Eduardo Pizarro León Gómez, el profesor Juan Carlos Chaparro y Luis Erwin Prado. El profesor Eduardo Pizarro, que tienen ahí en pantalla, es licenciado en Sociología de la Universidad de París, es magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, tiene un DEA en Relaciones Internacionales del Instituto de Ciencia Política, fue fundador y miembro del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Ha sido presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y en los últimos años se ha desempeñado más en actividades diplomáticas como embajador de Colombia ante los Países Bajos y también ante la Corte Suprema de la Haya. Como ustedes saben, el profesor Eduardo Pizarro ha sido un estudioso constante de temas sobre conflicto y actores armados en Colombia. El profesor Juan Carlos Chaparro es licenciado en Ciencias Sociales y politólogo, tiene un doctorado y una maestría en Historia y también una maestría en Filosofía, ¿sí? Es de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana de Bogotá y de la Pedagógica Nacional. Él particularmente se ha dedicado a investigar el tema del conflicto armado y de los ejércitos y su proceso de profesionalización. Y Luis Erwin Prado, que preside la mesa, soy licenciado en Historia de la Universidad del Valle, maestría en Historia de la Universidad Industrial de Santander y doctorado en Historia Latinoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y básicamente mis trabajos han versado sobre guerras civiles y actores armados en el siglo XIX, especialmente el tema que he ido abordando últimamente es el tema del ejército. Entonces, la dinámica, como le había dicho a los participantes de esta mesa, que les agradezco su disposición de haber participado virtualmente, pues inconvenientes a última hora no pudieron venir aquí a Villa del Rosario, es unos 20 minutos, cada uno hace la presentación de su reflexión sobre este tema de cómo ha sido esa compleja relación de tratar de domesticar, digámoslo así, o domar a las fuerzas regulares, al dosel constitucional en Hispanoamérica y obviamente con especial énfasis en Colombia. Entonces el orden será el profesor Juan Carlos Chaparro, el profesor Luis Erwin Prado y al final el profesor Eduardo Pizarro León Gómez. Entonces, Juan Carlos, ¿empezamos? Listo, muchas gracias, profesor Luis Erwin. Un saludo para usted, para el profesor Eduardo Pizarro, que es para mí un honor poder compartir este espacio académico con él luego de tantos años de haber estado en sus seminarios y cursos en la Universidad Nacional. Y lo mismo un saludo para el profesor Armando Martínez por la invitación a participar en este espacio académico y a todos los organizadores del encuentro que está desarrollándose desde la semana pasada, ¿no? Agradezco entonces la invitación para dialogar sobre estos temas. La idea que nos ha propuesto el profesor Luis Erwin es analizar en perspectiva continental un poco y, digamos, luego haciendo énfasis en Colombia, cómo procedieron los nacientes gobiernos de los nacientes estados hispanoamericanos frente a los voluminosos ejércitos que fueron conformándose en el curso de la independencia y a propósito de la guerra de independencia. Entonces, ¿cómo procedieron para institucionalizarlos? Yo diría más que para domesticarlos o domarlos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, creo, para abordar este problema es que
la formación de ejércitos en Hispanoamérica, en el contexto de la independencia, tendió a ser una cosa, digamos, extraña, por decirlo de alguna manera. No había en América Latina una tradición militar, contrario a lo que suele decirse o pensarse, a cómo se va a experimentar en el siglo XIX y desde luego en el siglo XX. Y ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta para tratar de comprender por qué el ejército o los ejércitos terminan convirtiéndose en una suerte de mal necesario para los nacientes estados, ¿no? Entonces, las guerras de independencia, todos sabemos que, pues, desde luego concitaron la formación de ejércitos que van a formarse desde México hasta el Río de la Plata, pasando por Venezuela, Nueva Granada, Perú, Chile, ¿no? Todos estos países, pero pues de alguna manera, por lo menos lo que yo he podido identificar a partir de la lectura de la bibliografía que se ha producido sobre la materia, es que pues no en todos los casos esos ejércitos fueron formándose de la misma manera. En algunos países hay una matriz ya creada que permite la formación de ejércitos de manera, digamos, lo más fácil y si acaso más institucionalizada con otros. Tal es el caso de México. Todos sabemos que pues, la dinámica del proceso de independencia mexicano fue distinto al de Venezuela o Nueva Granada o el Río de la Plata, y que allí, en virtud de la institucionalidad existente, pues ese ejército que va formándose, ese sí tiene una matriz que lo antecede, ¿cierto? Que es la Fuerza Armada de la cual dispone el régimen virreinal, el régimen colonial, pero pues eso no fue óbice para que los independentistas, los revolucionarios mexicanos intentaran crear sus propios ejércitos, pero a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Nueva Granada o en Venezuela, que los ejércitos que terminan instituyéndose son los ejércitos que se forman en la independencia. En el caso de México, el ejército que termina instituyéndose para el naciente Estado mexicano es un ejército que de alguna manera ya tiene una matriz prefijada, ¿no? Y eso, digamos, es un elemento importante a tener en cuenta para comprender por qué en algunos países se logra más rápido o más fácil la institucionalización de las Fuerzas Armadas que en otros. Diría que, bueno, eso es un elemento primario a tener en cuenta. El otro es que, y lo mencionaba anteriormente, es que la formación de ejércitos, a más de resultar extraña, para estos países resultó también una suerte digamos, de amenaza colectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? La visión que nosotros tenemos, la visión tradicional de los ejércitos, es que son ejércitos conformados por héroes, por hombres provenientes de diversos grupos sociales dispuestos a entregar su vida por la defensa de una causa mayor que la independencia y la libertad, pero a veces se nos olvida que muchos de esos ejércitos se formaron a la fuerza, ¿sí? O por la fuerza mejor, a través del reclutamiento forzoso, y que de allí en adelante eso ya empezó a generar una serie de traumatismos en unas sociedades, en unas poblaciones que no estaban acostumbradas a ver desfilar por campos y ciudades y poblados a numerosos grupos de hombres armados o pues armados con la disponibilidad de armas que tenían, porque no eran ejércitos tampoco modernos ni mucho menos. Pero al margen de esta condición, digo, de si eran modernos o no, lo cierto es que el ver desfilar y cada día más a un número creciente de hombres, pues eso genera un traumatismo colectivo para las sociedades, ¿no? Lo mismo en Venezuela que en Nueva Granada y que en el resto del continente. Los pronunciamientos que empieza a hacer la gente que intenta generar alguna suerte de opinión pública a través de la prensa que se publica en la época, da cuenta de lo traumático que fue este fenómeno, ¿no? Y ese traumatismo empezó a sentirse con mayor fuerza, diría yo, una vez se consuma la independencia, ¿no?
si bien es cierto que la existencia, que la formación y existencia de esos cuerpos armados es aceptada por las necesidades de la guerra, aquí y en el resto del continente, una vez consumada la guerra, las voces que se pronuncian en favor de la abolición del ejército, o por lo menos de su reducción al máximo posible, no son pocas. Abundan los debates parlamentarios y sobre todo abundan las voces que se pronuncian a través de la prensa capitalina o provincial. Es abundante el tipo de pronunciamientos, de declaraciones, de ensayos, de manifestaciones que se hacen con ese propósito. Ya en 1822, por ejemplo, poco antes de que se consume el Congreso Constituyente, que ahora pues, es el tema central de esta conmemoración, digo, poco después de que se conmemorara, de que se realizara ese Congreso, ya hay voces, digamos, muy autorizadas en el país que empiezan a pronunciarse en favor de esa abolición, o por lo menos de la necesaria disminución del ejército que ha heredado el naciente Estado colombiano. Voces similares, digo, se escuchan en Venezuela, en Chile, por ejemplo, y lo mismo ocurre en Argentina. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Porque esto que estamos diciendo contrariaría de alguna manera a la visión heroica que tradicionalmente se ha construido tanto del ejército de la independencia como del lugar que éste vino a ocupar en el proceso de formación del Estado. Y las razones, desde luego, que les asistía a estas personas que se pronunciaban sobre la materia eran muchas y en la mayoría de casos muy bien fundadas. En primer lugar, el ejército era aun cuando no era numeroso, porque hay que decir que pues, en el caso gran colombiano, el ejército, por lo menos en la década del 20, se estimaba que, digamos, alcanzó un tamaño de alrededor de 20.000 hombres, no comparable con el de México, que según Timothy Hania, digamos, giró alrededor de 80.000 hombres, ¿sí? Y sí, más bien parece un poco al tamaño que alcanzó el ejército en Argentina, o en el Río de la Plata, que fue de alrededor de 22, 24.000 hombres. Esos ejércitos, digo, que aun cuando aparentemente, o si los vemos a la luz de nuestros días, no son numerosos, pues eran una enorme carga, o significaban una enorme carga fiscal para unos nacientes estados insolventes por demás, como era el caso gran colombiano. En segundo lugar, y fue algo que se advirtió muy rápido, insisto, a través de debates parlamentarios, a través de la prensa, e incluso uno lo observa en las determinaciones que tomaron los colegios constituyentes y electorales que se formaron en la Nueva Granada durante la década del 10, es que desde un comienzo hubo una clara intención por delimitar la esfera de lo militar y de lo civil, ¿no? Hay incluso en las constituciones de Tunja, de Cartagena, de Cundinamarca, declaraciones expresas sobre el lugar subordinado y sobre el carácter no deliberante que deben tener los cuerpos armados. Ciertamente, pues sabemos que la guerra rompió un poco ese ideal, y que incluso durante la década del 20 o del 30 del siglo XIX resulta muy difícil establecer una clara distinción entre lo que era la esfera militar y la esfera civil, ¿cierto? Pero, no obstante, esa indistinción, digo, fue absolutamente notorio y muy significativo que desde un comienzo y en las propias constituciones, a más de la legislación ordinaria y de las leyes orgánicas que fueron creándose, se estableciera la necesidad, o se determinara con toda claridad la necesidad de separar la esfera de lo civil y la esfera de lo militar, y por demás de subordinar en los más diversos aspectos a las Fuerzas Armadas, procurando desde luego, o bueno, a los ejércitos, no podemos hablar acá de unas Fuerzas Armadas como tal, a los ejércitos, procurando desde luego que estos se subordinaran a la autoridad civil, reconocieran y respetaran expeditamente las constituciones, lo mismo que todo el ordenamiento jurídico que fue estableciéndose. Ciertamente, esto que digo fue un ideal declarado, un ideal republicano, declarado desde un comienzo, pues reñía un poco con la realidad, un poco mucho más bien diría,
porque por un lado los militares que habían estado pues durante años en los campos de batalla asumían que algún derecho les asistía para participar o para tener una voz activa en la discusión y eventualmente en la toma de decisiones que hubiera de tomarse frente a los más diversos asuntos del Estado. Por otro lado, pues cierto es que muchos de esos hombres que fueron incorporados o que se incorporaron voluntariamente a las filas, salieron de la guerra lo hicieron, se incorporaron y estuvieron en la guerra y salieron de la guerra con la promesa de que sus servicios serían de alguna manera pagados, ya fuera con dinero en efectivo, pues digámoslo de alguna manera, o con la titulación de tierra o de cualquier otro bien que pudiera servir, insisto, de pago por los servicios. Y esa promesa en muchos casos no se cumplió, y si se cumplió para algunos, generalmente para la alta oficialidad, que no así para los mandos medios, mucho menos para la tropa. De modo que ese era otro aspecto, o ese fue otro aspecto que en casi todo el continente sirvió de excusa para que los militares estuvieran permanentemente pronunciándose ya no solo sobre los asuntos de Estado, fíjense ustedes, sino sobre los asuntos muy propios del ejército y de los suyos propios, digo, de cada uno de esos hombres que reclamaban alguna pago o alguna indemnización por la participación en la guerra. Entonces, lo que quiero resaltar es que en estos aspectos que podrían parecer marginales o sutiles, podemos encontrar algunas de las claves que nos permiten entender por qué estos ejércitos no son, no en todos los casos, hay que aclarar esto, no son fácilmente subordinados, porque encuentran, digo, motivos de distinto orden, de distinto origen, para pronunciarse sobre lo que van paulatinamente pronunciando, sí, sobre lo que se están pronunciándose paulatinamente, ¿no? De allí entonces que desde la década del 20 y por lo menos hasta mediados de siglo, incluso hasta comienzos de la década del 60 del siglo XIX, por lo menos en Colombia, y lo propio podría decirse sobre Venezuela, el debate sobre la cuestión militar ocupe un primerísimo lugar entre todos los debates que se dan sobre los asuntos de Estado. La fiscalidad, desde luego, la hacienda pública, las relaciones internacionales, la administración propiamente dicha, ciertamente ocupan un lugar central en los debates, pero junto a ellos y de manera predominante está también la cuestión militar. Y ese debate no se da solamente en el plano institucional, en el plano oficial, esto es en el Parlamento, por ejemplo, sino que el debate se despliega con toda su fuerza a través de la prensa, a través de la opinión pública, ¿cierto? A través de los más diversos medios que puedan servir para generar, digámoslo así, una atmósfera favorable a los fines que cada quien persigue. Digo cada quien, aquellos que propenden por la abolición, reducción y desde luego institucionalización y subordinación del ejército, y aquellos que propenden por la pervivencia de ese ejército en los mejores términos posibles, ¿no? En el 20, por ejemplo, voces como la de Vicente Azuero, que entre otras cosas, pues es en repetidas ocasiones apaleado por los militares por atreverse a proponer la abolición del ejército y de atreverse a proponerla con argumentos muy sólidos, no solo los que he mencionado ahorita, sino, digamos, argumentos mucho más elaborados, digamos, en virtud de los cuales se exponía o planteaba que el ejército o bien debía desaparecer o bien reducirse al máximo y desde luego subordinarse de manera incondicional, si es que habría de seguir existiendo, en tanto que ese era el espíritu y la razón de ser de una república. Entonces, aquí los argumentos a los que se recurre para llevar a cabo todas estas políticas no son cualquier tipo de argumentos, hay argumentos muy bien elaborados que, insisto, generan cada vez más digamos, una atmósfera favorable para que este proyecto tienda a andar. Ese proyecto ciertamente no prosperará durante la década del 20 por diversas razones, una de ellas pues porque Bolívar aún está, digamos, en plena actividad política,
y el ejército es la institución consentida de Bolívar, lo cual no quiere decir, por lo menos a mi manera de ver el asunto, que Bolívar fuera un militarista, pero entiende las condiciones en las que se ha formado el ejército y en las que ha vivido el ejército, y las deudas, la deuda de gratitud que también económica que el Estado tiene con esos militares. Entonces siempre estos van a recibir apoyo de Bolívar, pero incluso en medio de ese apoyo y de esa voz autorizada que es Bolívar, hay muchas voces que constantemente están pronunciándose con el ánimo de, digamos, el objetivo ya dicho, o bien abolir o bien disminuir el ejército. Ese proyecto empieza a tomar quizá un poco de mayor fuerza o de mayor definición tras la disolución de la República de Colombia. De hecho, la disolución de la República de Colombia transcurre en medio de una cruenta guerra en la que se enfrentan militares bolivarianos, mayoritariamente venezolanos ellos, con militares antibolivarianos, mayoritariamente neogranadinos, y termina pues con la redacción de una nueva constitución, con la disolución de las instituciones de la República de Colombia, entre ellas el ejército, que se había formado en tiempos de la independencia y que terminó, digamos, institucionalizándose como parte como la Fuerza Armada propiamente dicha de la República de Colombia. De hecho, una de las primerísimas medidas que toman los formadores del Estado neogranadino o los nuevos regentes del naciente Estado neogranadino es depurar al ejército, y depurarlo no solo de militares venezolanos a los cuales consideran desafectos a la causa, sino a todos aquellos militares que consideren afectos a la causa bolivariana, no solo, insisto, a la causa colombiana, sino a la causa bolivariana, que uno podría decir, claro, es la misma, pero hay muchos elementos más que explican pues por qué había una afinidad casi que, o una afinidad, un acercamiento casi que devocional a Bolívar, ¿no? Por parte de los militares. Pero con todo, con todo y que ese proyecto empieza a echar raíces más o menos a partir de la disolución de la República de Colombia, tomará muchas décadas, pues por lo menos la del 30, 40 y 50, para que ese proyecto tienda a consumarse. Durante esas 3 décadas el debate institucional continúa, el debate mediático continúa, la cantidad de leyes que se expiden de todo tipo, decretos, circulares, ordenanzas, con el ánimo siempre de subordinar al ejército, de situarlo dentro de los lineamientos del ordenamiento estatal, no son pocos, y por lo mismo hablan del nivel de conflictividad, del grado de conflictividad que adquirió el asunto durante aquella época. Lo propio podemos decir, por ejemplo, para el caso, y aún más, para el caso peruano, para el caso boliviano, ¿cierto? No tanto para el caso chileno, lugares en los cuales los militares asumieron un papel protagónico de primer orden, saltándose la institucionalidad, saltándose las constituciones que llegaron a producirse allí. Yo diría que en el caso colombiano y particularmente neogranadino, esa injerencia de lo militar en lo civil ciertamente existió, pero no fue tan abierta como sí sucedió en esos otros países. Entonces, cuando esto se mira en términos comparativos, advierte uno que mal que bien, en el caso colombiano, en el caso neogranadino, luego, sobre todo neogranadino, el esfuerzo por institucionalizar al ejército resultó relativamente exitoso, insisto, si se le compara con los casos de los demás países. Y diría que en virtud de las guerras civiles que tienen lugar en el país, la guerra de los Supremos, la guerra del 51, sobre todo estas, se advierte la necesidad de mantener al ejército en armas, pero esa necesidad advertida o pregonada por quienes defendían este proyecto va a fracturarse a propósito del golpe de Estado que lidera el general José María Melo en el año 54. Ese golpe va a ser definitivo para la suerte del ejército mismo, y uno diría para la suerte misma de los nacientes partidos políticos, porque allí encuentran una razón de fondo para desarticular ese ejército que de alguna manera se había resistido a morir a lo largo de todas estas décadas que transcurrieron después de la independencia, ¿verdad?
Y hay otro, digamos, otro elemento que habría que tener en cuenta, que ese sí es común a todos los ejércitos de la región durante aquellos años, y es el enorme peso que estos tienen en cuanto a la fiscalidad o en relación con la fiscalidad, ¿no? Los datos que arroja la bibliografía que se ha producido en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, desde luego en Venezuela, en México, da cuenta de que los pocos presupuestos que tenían estos insolventes estados eran destinados mayoritariamente a los ejércitos, de modo que con todo y la validez del argumento que desde un comienzo se esgrimió con el ánimo de, digamos, de consumar la abolición en virtud de un argumento muy sólido, digo, no había dinero para sostener ejércitos y por demás no había ya una amenaza real que viniera de fuera. La independencia, mal que bien, había sido reconocida por Inglaterra, por Francia, por Estados Unidos, por otros países, y eso podía, digamos, a juicio de quienes promovían la abolición del ejército, era un argumento válido que debía jugar o debía obrar en favor del proyecto que los abolicionistas habían empezado a promover. Pero digo, con todo y la validez de ese argumento, el ejército siguió consumiendo muchísimos recursos de los insolventes fiscos públicos que había en cada uno de estos países, ¿no? Y esa es digamos, otra de las, digamos, de los argumentos de peso que podrían jugar en la abolición, pero paradójicamente no se tradujo en ello, ¿no? El peso, la existencia misma del ejército, digamos, se tradujo en una carga fiscal para el Estado, pero a su vez el hecho de que el ejército siguiera existiendo posibilitó que en la medida en que podían hacerlo, los militares terminaran, digamos, tomando parte en las discusiones políticas y en muchas ocasiones a través de las vías de hecho en las decisiones políticas. Entonces, ese proyecto de la subordinación, que es la pregunta que nos han planteado para la discusión de este tema, pues hay que entenderlo en el marco también de unos procesos de formación de Estado. Desde luego, no todas y todos acá los presentes, quienes nos escuchan, sabemos que el Estado no se formó por decreto ni una vez consumada la independencia. Es un proceso que toma todo el siglo XIX y uno diría todo el siglo XX. Y en tal virtud hay que entender entonces que la anhelada subordinación e institucionalización de los militares, pues no solo no resultaba fácil, sino que hay que entenderla, insisto, a la luz de las vicisitudes, de las dinámicas, de las contradicciones, de los aciertos que fueron generándose a propósito de ese proyecto mayor que era formar una institucionalidad estatal. En ese sentido, pues hay que entender eso porque a veces uno siente que el siglo XIX se juzga solamente con la mirada del siglo XX, es decir, que se juzga, por ejemplo, el papel o la intervención de los militares como una anomalía, como una anomalía, pero en el siglo XIX no es tan anómalo, ¿sí? Claro, tenemos un ideal de república que traza una división de poderes, una subordinación de lo militar a lo civil y demás, pero eso es un ideal que está por construirse y es un ideal que no es fácil de construir, ¿no? Incluso uno podría mirar en estos casos el vaso medio vacío, medio lleno, y yo lo miro más bien medio lleno. Es decir, si se entiende que es una institucionalidad que hasta ahora está formándose y si se entiende que, que esa distinción entre lo civil y lo militar no era fácil de establecer, y uno ve que mal que bien, por lo menos en el caso colombiano, esos militares, mal que bien digo, fueron subordinados, uno dice, bueno, pues algo se logró, ¿no? No fue tan traumático, no fue tan caótico el asunto y no fue tan anómalo tampoco. Es decir, claro, en el ideal uno diría, lo ideal sería que nunca se hubieran pronunciado ni dado golpes de Estado, pero es que la política funcionaba así. La dinámica política del siglo XIX era eso, ¿sí? Entonces,
yo diría, ya para ir terminando, porque creo que mi tiempo está cumpliéndose, que pues para discernir de la mejor manera posible este asunto de la subordinación de lo militar a lo civil, pues hay que situarlo en el debido contexto y en el debido proceso, que es este último que he mencionado, los procesos de formación de Estado que toman mucho tiempo, que están atravesados por toda suerte de contradicciones, de dinámicas y demás, pero también en algún modo de aciertos, ¿no? Tampoco se puede despreciar de tajo la obra que se intentó hacer en procura de generar alguna institucionalidad del Estado en construcción. Entonces diría eso y más bien tomaría nuevamente la palabra con ocasión de las preguntas que se hace, creo yo, profesor Luis Erwin. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. Creo que estuve dentro del tiempo, ¿o no? Sí, no te preocupes. Ok. Listo. Bueno, continuando con el orden del día, o de la mesa más bien, no del día, sino de la mesa, yo hago mi presentación, voy a tratar de ser muy breve y esquemático, ¿sí? Gracias. Voy a ser muy breve y esquemático. Bueno, de alguna manera voy a retomar un poco algunos planteamientos que acabó de señalar el profesor Juan Carlos Chaparro, pero voy a tratar de ponerlos en sintonía con el contexto del mundo andino especialmente. O sea, yo creo que en Colombia, en la primera mitad del siglo XIX, el proceso de domesticación o de doma del ejército regular fue un éxito, ¿sí? Y creo que es un éxito que se debe escribir con mayúsculas, porque si miramos el contexto de los demás países, allá fue otra cosa. Y esto me lleva a pensar varias cosas, o sea, digamos, cuáles fueron las razones por las cuales en Colombia no se logró justamente eso. Y quiero señalar antes de entrar en materia por qué digo eso. Porque en la primera mitad del siglo XIX hubo dos golpes de Estado realmente. El golpe del general Rafael Urdaneta, que fue entre octubre de 1830 y abril de 1831. Y el golpe del general José María Melo, que fue entre el 15 de abril de 1854 al 9 de diciembre de ese mismo año. O sea que durante ese tiempo realmente Colombia tuvo menos de 2 años de dictadura militar. Pero si uno ve, por ejemplo, el contexto peruano, el contexto argentino, el contexto venezolano, o sea, uno sí se da cuenta que aquí hubo algo diferente, y es justamente a lo que yo quiero responder. Y por otro lado, alguien podrá decir, no, pero es que José Hilario López, Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando fueron presidentes, sí, pero fueron presidentes que tuvieron que someterse a las mesas electorales e hicieron campaña política, ¿sí? O sea, no subieron por el poder de la bota militar, o sea, no subieron por el efecto pretoriano. Y por otra parte, yo sí puedo decir claramente que su ascenso a la presidencia no se debió por las bases de poder que en algún momento dado podrían haber construido dentro de las filas del ejército. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y para empezar a contrastarlo con otros países latinoamericanos. El primer factor es que entre 1830 y 1831, que fue el periodo que ocurre el golpe del general Rafael Urdaneta, cuando Rafael Urdaneta finalmente es derrocado por una serie de pronunciamientos y coaliciones de milicias que se forman en diversas provincias, que empiezan en el Cauca y pasan a Antioquia, al Valle del Magdalena y posteriormente al Caribe colombiano. Lo que sí le queda claro a los hombres triunfantes, tanto civiles como militares de este proceso, es la necesidad de purgar el ejército, ¿sí? Y básicamente es purgar el ejército de toda la oficialidad venezolana y también granadina que había sido beligerante en política tanto durante el tiempo de la dictadura bolivariana
como los que habían apoyado a Rafael Urdaneta. Y este proceso vino acompañado de una cosa que yo llamo la desvenezolanización de los batallones. Uno ve que desde 1830 se empiezan a desacuartelar diversas unidades militares a lo largo y ancho del país. Hay casos en Panamá, hay casos en Santa Marta, hay casos en Socorros, lo que hoy va a ser el departamento de Santander, aquí en Pamplona, en Boyacá, donde lentamente se va liquidando a los soldados y oficiales de batallones mayoritariamente venezolanos, y se le empiezan a pagar su pres militar y los empiezan a desacuartelar pues para que se vayan a sus lugares de origen. Entonces yo creo que lo que ocurrió entre 1831, después del golpe de Urdaneta, y 1832, cuando se sanciona y se jura la Constitución Política de 1832, en marzo de ese año, creo que es el 12 de marzo, si mal no recuerdo, es que más o menos más de 1000 oficiales, entre generales, coroneles, hasta alfereces, que habían sido beligerantes en política, son desacuartelados, y son licenciados y expulsados del país. Algunos no, pero la gran mayoría sí. Y esto le permite al Estado, en primer lugar, una cosa fundamental, es bajar, y me disculpan la expresión, la olla a presión fiscal. Porque es que estas personas estaban reclamando no solamente el PREX, sino recompensas y una cantidad de dinero que cuando finalmente el Estado toma esa decisión salomónica por haber sido beligerantes en política, por no haber respetado el dosel constitucional, al ser expulsados del país, eso le permite de alguna manera aliviar un poco la carga fiscal. Pero por otro lado, digamos, se elimina de las filas regulares y también de las milicias una cantidad de militares que habían empezado a hacer de los batallones y de los cuarteles un lugar propicio para hacer política y pronunciarse contra el gobierno cuando consideraban que las cosas no les funcionaban como ellos querían. El segundo factor es lo que Samuel Huntington llama el modelo subjetivo del control de los militares. Él plantea que hay dos modelos, el control objetivo y el control subjetivo. No voy a hablar del control objetivo, porque ese no compete a Colombia y a Hispanoamérica en general durante el siglo XIX. Eso tiene que ver con la profesionalización de los ejércitos y la creación de escuelas militares, ¿sí? El control subjetivo básicamente es como una especie, y disculpen la palabra que utilizo o la metáfora, de un diseño institucional de pesos y contrapesos. La idea básicamente es que se creaba el ejército regular, la Nueva Granada tenía que continuar con un ejército regular por obvias razones. Entre ellas, recuerde que una parte del territorio de la Nueva Granada estaba controlado por Ecuador y se quería recuperar, que era todo el suroccidente. Entonces era insoslayable tener un ejército regular, pero también era necesario cómo controlarlo. Y ese cómo controlarlo se hizo de la mano de un ejercicio de pesos y contrapesos. ¿Y eso cómo es? Pues básicamente lo que se le hizo fue restarle autonomía a la institución castrense y empezarle a entregar ciertas potestades a la institución castrense a varias ramas del poder público. En primer lugar está el poder legislativo, que se le dio la potestad cada año de fijar el pie de fuerza militar, no solamente el número de hombres para el año económico, que generalmente empezaba el 1 de septiembre de cada año y terminaba el 31 de agosto del siguiente, sino que además se establecía un tope que no se debía violar sobre el número de coroneles y generales en servicio, que eso fue uno de los puntos de fricción que va a tener el general Tomás Cipriano de Mosquera durante los dos últimos legislativos y especialmente durante el gobierno del general Obando, que va a decantar el golpe de Estado del general Melo. Por otra, bueno, alguien dirá, ¿y eso qué nos viene? O sea, es que cuando uno empieza a mirar los actos legislativos año por año de esos, tanto los años 30 como 40 y de los 50, uno sí ve claramente que esa norma se iba cumpliendo a rajatabla, porque incluso esa norma
no solamente permitía establecer cuántos soldados se tenían que desacuartelar, porque a veces se reducía el pie de fuerza del que se tenía al año anterior, sino que también se establecía la remuda, que más o menos se hacía cada 4 años, y esa remuda más o menos era la que permitía establecer cuáles eran los topes que cada provincia tenía que cumplir para mandar los reclutas a las nuevas unidades militares. También la hacienda. O sea, el Estado mandó a un personal de Hacienda que se encargara de revisar y glosar los gastos de Hacienda, ¿sí? en el Estado Mayor y digamos en el Comando General de Bogotá, y después, hacia los años 40, cuando se creó la famosa Intendencia, la Intendencia de Guerra, que realmente fue una experiencia que duró hasta el golpe de Melo. Y para las provincias, las cajas de guerra eran controladas, ¿sí?, por un funcionario que se nombraba directamente de la Administración de Hacienda. Entonces, claro, alguien dirá, pues debe haber corrupción, sin duda alguna, pero los militares no tenían el control o la potestad, digamos, total para ejercer los gastos públicos, para ejercer sus gastos dentro de las unidades militares, siempre pasaba por una glosa de los funcionarios de la Hacienda. Entonces eso le fue también como restando poder. Lo otro, la justicia. Si bien hubo durante todo este periodo un fuerte debate frente a la justicia castrense y la justicia y la autonomía la autonomía de la justicia castrense o militar frente a la justicia civil, en muchos casos los militares tuvieron que plegarse a la justicia civil de esos años, a pesar de que diversos generales versados en las ordenanzas militares decía que era pertinente, ¿sí?, que la justicia, que los delitos militares fueran juzgados por cortes militares, porque era necesario, y especialmente en las unidades militares, porque si mientras el proceso se mandaba a una corte o a un juez inmediato, pues ya finalmente por decir algo, el acto de desobediencia y su castigo por esa desobediencia perdía ese sentido. Sin duda alguna, dentro de las unidades militares se hacía la justicia militar, pero muchos procesos, o sea, muchos delitos que rompían un poco la trascendencia de las unidades militares terminaron siendo juzgadas por la justicia civil. Es otro ejemplo, claro. Esto no es una cosa teleológica, hay momentos donde uno ve que se impone el debate de los militares, hay otro momento que se impone el debate de los civiles, pero el solo hecho de que se esté debatiendo y en que en ciertos momentos la justicia militar se repliegue es un indicio, sin duda alguna, de que había un control, digámoslo así, en este caso de la justicia sobre el tema castrense. Otra característica también que yo he visto documentalmente es que a pesar de la precariedad del fisco, a pesar de lo pésimo que fuera nuestro fisco, uno ve que mal que bien hay todo un esfuerzo por pagarle el salario a los militares y a las unidades militares. Si alguno se pone a revisar los 470 tomos que aproximadamente hay en la Secretaría de Guerra y Marina, entre el periodo de 1832 y 1855, uno se da cuenta que hay una ausencia de motines militares, pero uno ve motines militares en Ecuador. En el mismo periodo ve motines militares en Perú. Uno ve motines militares en Ecuador. ¿Y cuál es la razón? No se les ha pagado el salario, se les deben 3, 4, medio año, ¿sí?, o a veces hasta un año completo. Aquí en Colombia, sin duda alguna, se retrasaba. No estoy diciendo que esto fuera Mónaco, Luxemburgo, no estoy diciendo absolutamente, el PRE se retrasaba, pero uno ve constantemente que hay un esfuerzo, ¿sí?, de cuando sea dársele la ración a los soldados y así precariamente se le pague el PRES militar para evitar la insubordinación militar, porque incluso los oficiales decían, si no se les paga el PRES y no se le da ración a las unidades militares, yo no me hago responsable de la disciplina de mi unidad. Pero también uno ve, y eso está en la Secretaría de Guerra, que todos los coroneles oficiales, o sea, los oficiales y los generales que estaban en retiro, así fuera la tercera parte de su pensión se les pagaba.
O sea, hay un esfuerzo de alguna manera sistemático por la Hacienda, por parte de la Hacienda, de cumplirle, digamos, a estos militares retirados el podérsele pagar. Y es un caso que, por ejemplo, no aparece en Bolivia. Buena parte de la beligerancia, los levantamientos armados bolivianos se deben a oficiales del ejército que han sido retirados, pero que el Estado no les va a reconocer nada, y empiezan a formar camarillas y facciones con los cuales después se van a levantar contra los gobiernos de turno, especialmente después de la caída del régimen de Santa Cruz. Y es un poco también lo que uno alcanza a percibir en la época que le llaman en Perú de la anarquía, que empezó entre 1826 hasta inicios de los años 50, cuando sube el general Ramón Castilla. También que una de las razones que alimentó estas diversas guerras civiles y provinciales que se levantaron en el Perú es justamente porque hay mucho oficial, hay mucho militar descontento, ¿sí? que de alguna manera el Estado no les ha reconocido su pensión o la media pensión, el cuarto de pensión, etcétera, etcétera. ¿sí? Otro elemento, otro factor es lo que yo llamo la ciudadanía en armas. En Hispanoamérica en general, en el diseño del Estado Nacional se concibió otro tipo de fuerzas armadas, las guardias nacionales, en otra parte las llamaron milicias nacionales, guardias patrióticas, tenían cualquier nomenclatura, pero en el fondo era lo mismo, eran personas civiles que los fines de semana se presentaban en la plaza y eran adiestrados por un comandante, por un cuerpo veterano, y se les entregaba las armas para que se fueran adiestrando. Esto fue una forma que muchos estados encontraron para ser una especie de contrapeso si el ejército regular se volvía beligerante o para tratar en cierto momento de controlar a un gobierno que se volvía tiránico, que ese es el sentido de las guardias nacionales, tratar en lo posible de tener como un sostén, ¿sí? una fuerza que se oponga a un gobierno autoritario o a unas fuerzas armadas regulares beligerantes. Y las guardias nacionales tienen una gran característica, que no eran controladas por el ejército, sino que eran controladas por la administración provincial. Pero todo el tema del entrenamiento y la disciplina sí eran por oficiales veteranos. Entonces tiene una relación muy simbiótica, o sea, total es una relación muy simbiótica. Es un vecino en armas que tiene un pie en su vida cotidiana en la parroquia, es artesano, es labrador, etcétera, etcétera, y los fines de semana se convierte en un miliciano que carga un fusil o una lanza y hace ejercicios y es entrenado y disciplinado en las marchas y contramarchas de lo que eran las ordenanzas de ese momento, pero que no está sujeta al control militar, a la institución militar, sino que está sujeta a las autoridades provinciales. Pero aquí no ocurrió lo que ocurrió en Argentina, que las guardias nacionales se convirtieron en los ejércitos de las provincias, y es lo que explica por qué fue tan volátil, digámoslo así, la primera mitad del siglo XIX argentino, ¿sí? Lo que ha alcanzado a ver, las guardias nacionales se terminaron mutando en ejércitos provinciales, porque no terminaron siendo fagocitadas por los poderes provinciales, sino que a pesar de que las autoridades, los gobernadores provinciales y las autoridades provinciales controlaban su organización, de alguna manera las comandancias militares que estaban, de esas guardias nacionales que estaban sujetas a ser refrendadas por la Secretaría de Guerra y Marina, fue un contrapeso que no permitió que esas comandancias quedaran completamente al servicio y al control de las autoridades provinciales. Pero también es muy interesante, y lo he sostenido ya muchas veces en varios espacios, que uno no puede entender la volatilidad política del siglo XIX hispanoamericano si no tenemos en cuenta las guardias nacionales. La única forma para explicar cómo en tiempos de guerras civiles los ejércitos crecían exponencialmente era porque ya en ciertas provincias y en ciertos distritos parroquiales había una guardia nacional institucionalizada que se terminaba adhiriéndose a un bando o al otro, porque ese también era el otro problema. O sea, muchos de los rebeldes, ¿sí? En la guerra civil, por ejemplo, de los Supremos, en el levantamiento conservador de 1851, o sea, muchos fueron gente que venía de las guardias nacionales que se opusieron al gobierno. Y alguien dirá, ¿fueron efectivos las guardias nacionales
para controlar un ejército, unas fuerzas armadas beligerantes en política o un gobierno dictatorial? Claro que sí, el mejor ejemplo fue la dictadura del general José María Melo. Uno no puede explicar cómo es derrotado José María Melo con unos ejércitos que venían de las provincias si no tenemos en cuenta que los ejércitos que se formaron en las provincias eran guardias nacionales. Eso lo hizo Mariano Espina Rodríguez en Antioquia, eso lo hizo José Hilario López cuando vino al Cauca después de develar los conatos melistas, eso fue lo que se hizo en el Valle del Magdalena, eso fue lo que hizo Tomás Cipriano de Mosquera cuando arribó al Caribe colombiano y organizó, que algunos historiadores muy modelados por la ideología dicen de que cuando Mosquera se enteró en Nueva York de que hubo el golpe de Melo, inmediatamente se vino a defender sus haciendas. Eso es totalmente falso. Él acababa de llegar a Barranquilla, se enteró del golpe de Melo y automáticamente empezó a organizar la defensa del orden constitucional con las guardias nacionales que que ya existían previamente. Las guardias nacionales es el ejército constitucional, el que va a derrotar después a Melo. Sí. Finalmente, estos factores en conjunción es lo que me permiten decir por qué en Colombia, muy tempranamente, en esta primera experiencia republicana, se logró someter al ejército al dosel constitucional. Y que de alguna manera también había sido planteado en la Constitución de 1821, pero que no, por las circunstancias que todos conocemos, no se logró llevar a cabalidad. Y este modelo se empieza a desintegrar o a desinstitucionalizar por una cosa que yo empecé a ver en mi tesis doctoral, es que, yo sé que lo que voy a decir aquí puede ser fatal, es que, o fatal no, puede generar ruido. Las reformas liberales de medio siglo fueron fatales para la construcción del Estado. A mi modo de ver, empezaron a desinstitucionalizar muchas cosas que en los años 30 y 40 se vinieron haciendo con mucho esfuerzo y empezaron a ser desmontadas justamente por las reformas liberales, que son las que por estos personajes que después van a formar parte del proyecto liberal radical, que como ustedes saben, pues es un proyecto que a mi modo de ver va a incendiar el país, y las guardias nacionales que existían en las provincias, que después se vuelven estados soberanos, van a ser la base de esos ejércitos federales que en muchos casos van a terminar al servicio de un grupo político para oponerse a un gobierno de turno, que fue, por ejemplo, muy común en los estados del Magdalena y Bolívar. Muchas gracias. Entonces, continuando con el orden, profesor Eduardo. Muy bien, Okay. Muchas gracias al profesor Armando Martínez por la invitación, a los colegas de la mesa, a Juan Carlos Chaparro, a Luis Prado. Como ustedes saben, probablemente yo soy politólogo, voy a romper un poco la armonía de la mesa. Los politólogos nos referimos fundamentalmente al tiempo presente y utilizamos algunas referencias históricas con mucha timidez. Y yo fundamentalmente lo que quisiera es hacerme una pregunta. ¿Han sido las fuerzas militares en Colombia una institución civilista? ¿O las fuerzas militares de Colombia han sido, como en casi toda América Latina, unos altos protagonistas de la vida política, un actor político fundamental tanto en el ejercicio del poder político como factores de presión sobre las instituciones para obtener ciertos beneficios? Y la tesis que yo les voy a plantear es que en Colombia, a pesar de la violencia que el país ha sufrido, la violencia persistente, ha habido sorprendentemente una gran estabilidad de las instituciones civiles y los gobiernos militares han sido una absoluta excepción. Daniel Pecot, el sociólogo francés colombianista, tituló uno de sus libros con una frase, con una fórmula muy célebre, en su libro más importante, Orden y Violencia, como característica de Colombia. Me parece que orden y violencia es una buena síntesis de lo que ha sido el país, porque evidentemente desde el siglo XIX hasta hoy
ha habido un número abrumador de mandatarios electos mediante el voto directo o indirecto en el siglo XIX, y los gobiernos de inspiración militar se pueden contar con los dedos de la mano. ¿Cómo se puede medir si las fuerzas militares son civilistas o no? Es decir, si están subordinadas al poder civil y si son no deliberantes. Es decir, si lo hacen por procedimientos constantes para influir en las decisiones políticas. Y yo les propongo 4 criterios para medir si las fuerzas militares son civilistas o no. El primero, el número de golpes de Estado, desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Segundo, si las fuerzas militares han sido un poder moderador en momentos de crisis política. Un poder moderador como ha sido en casi toda América Latina, donde las crisis políticas se han resuelto con pronunciamientos militares o intervenciones militares. El tercer término, si en Colombia ha habido o no partidos militares, es decir, partidos que representan la corporación, la institución militar, y están liderados por militares en retiro. Y en cuarto término, si en Colombia se ha conformado un complejo industrial militar con mucho peso que le permite a las fuerzas militares convertirse en un grupo de presión que incide sobre las decisiones políticas del Estado. Ustedes recuerdan que el concepto de complejo industrial militar fue utilizado por el presidente Eisenhower en el discurso cuando terminó su mandato en 1960 al entregar el poder a Kennedy, y él denunció que los Estados Unidos estaban creando un complejo industrial militar que estaba afectando la autonomía del gobierno civil por presión de ese gran poder, de presión que se han convertido las instituciones militares en los Estados Unidos. Bien, si uno incluyera un cuarto criterio de civilismo, el respeto estricto al derecho y que las fuerzas militares no cometen excesos de distinto tipo contra la población civil, uno podría plantearse otro tipo de reflexiones. Pero quedémonos solamente en el terreno político con estas 4 variables. Y como ya planteó el profesor Mestrado, la primera característica de Colombia sorprendente es el bajísimo número de gobiernos militares. Yo creo que Colombia ha sido el país de América Latina donde ha habido menos gobiernos militares y donde los gobiernos militares han estado menos años en el control del Estado. Como es recordado en el siglo XIX, salvo el gobierno de Rafael Urdaneta, y en 1830 el gobierno de José María Mena, en 1854, que gobernaron muy poco tiempo, no hubo propiamente gobiernos donde la institución militar fuera la que ejerciera el poder político. Y esto también tiene interés, como él lo recordaba, que en Colombia una de las características de las guerras civiles fue que ninguna de estas, salvo la de Mosquera, en 1860 tuvo éxito. Si las guerras civiles y los pronunciamientos y estas rebeliones hubieran tenido éxito, probablemente la inestabilidad política en Colombia hubiera sido similar a la de otros países del continente. Pero el fracaso recurrente de las guerras civiles como mecanismo para acceder al poder político permitió que en el siglo XIX hubiese una persistencia del acceso al poder por las vías electorales. Esto me parece importante y sobre todo pensando en el siglo XX, donde igualmente solamente tuvimos propiamente 2 gobiernos militares. El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, 53-57, y la Junta Militar de Gobierno que lo reemplazó y que dio paso hacia el Frente Nacional entre 1957 y 1958. Es decir, 4 años en todo el siglo XX. Piensen ustedes en el general Alfredo Stroessner en Paraguay, o Augusto Pinochet en Chile, o tantos otros
periodos muy largos de gobiernos militares en América Latina. Es sorprendente que Colombia solamente hubiera tenido 4 años de gobiernos militares en el siglo XX. Obviamente, Colombia tuvo lo que hemos llamado ruidos de sables. El término ruido de sables nació en Chile porque por allá en la década de los 20 del siglo pasado hubo un ruido de sables donde los militares llegaron al Congreso y comenzaron a hacer este tipo de ruidos para presionar al gobierno. Y en Colombia hubo muchos ruidos de sables en los últimos 50, 60 años. Recordemos el conflicto con Alberto Ruiz Noboa en 1965, con el general Guillermo Pinzón Caicedo en 1969, con Álvaro Valencia Tovar en 1975, con José Joaquín Matallán en 1977, con Fernando Landazabal Reyes en 1984, con Harold Bedoya en 1997, donde hubo muchos conflictos entre el gobierno civil y las fuerzas militares, la noche de los generales, como lo llamó un periodista, pero estas noches de los generales se resolvieron a favor del gobierno civil. Los mandatarios civiles salieron de los generales que estaban generando conflictos, que estaban opuestos al manejo del gobierno civil, del orden público o del presupuesto nacional, y los sustituyeron por militares leales. Y todas las noches de los generales en Colombia, todos los ruidos de sables se resolvieron favorablemente hacia el gobierno civil, lo cual no era común en América Latina, donde los conflictos civil-militares se resolvían a favor de la institución militar. En Colombia se resolvieron siempre a favor de los gobiernos civiles. Y obviamente solamente tuvimos, insisto, 2 experiencias donde no fue posible que esto ocurriera, que fue el 53 y el 58 del siglo pasado. Bien, la ausencia de golpes militares y el éxito en sortear las crisis civil-militares permitió que Colombia fuera, con México, Costa Rica y Venezuela, las únicas 4 naciones que no entraron en la segunda ola de gobiernos militares que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una extensa ola de gobiernos militares a lo largo de casi toda América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, incluida Colombia, y luego en los años 60 se inició una segunda ola de gobiernos militares que se extendió por toda América Latina, y solamente México, Costa Rica, Colombia y Venezuela fueron las excepciones. Insisto, esto es excepcional porque era un país afectado por una violencia y un conflicto armado interno muy prolongado, y sin embargo esto no se tradujo en pronunciamientos militares. Bien, yo quisiera plantearles algunas hipótesis de por qué en Colombia las fuerzas militares tuvieron una débil presencia como protagonistas fundamentales en la conquista y el dominio del poder político. Daniel Pecot, el colombianista francés, plantea como explicación central que en Colombia hubo una conformación temprana de 2 subculturas políticas, los partidos liberal y conservador, y que estas 2 subculturas políticas fueron el eje de la configuración, así fuera traumática, de la nación colombiana. Él dice que por encima de la iglesia, de las fuerzas militares o del propio Estado, la identificación partidista habría constituido el pilar de la integración e identificación de la población, cuya socialización política se llevaba a cabo mediante los valores y los símbolos del sistema bipartidista que rigió a Colombia hasta años muy recientes, hasta 1991. Entonces, fue el sistema bipartidista el eje de la configuración del Estado Nacional y no las fuerzas militares, como ocurriría en otros países de América Latina, como Venezuela u otros. Y él argumenta que este modelo bipartidista se prolongó hasta el siglo XX. Solamente 3 países de América Latina conservaron el viejo bipartidismo liberal conservador del siglo XIX, que fueron Honduras,
con el Partido Liberal y el Partido Conservador, y Uruguay, con los partidos Blanco y el Partido Conservador y el Partido Colorado, el Partido Liberal. Colombia, Honduras y Uruguay fueron los únicos 3 países cuyo sistema bipartidista llegó hasta finales del siglo XX. Incluso es interesante recordar que cuando se creó la Escuela Militar de Cadetes en 1907, se inició la profesionalización militar en Colombia. Fue un acuerdo entre Rafael Reyes, presidente conservador, y Rafael Uribe Uribe, el dirigente liberal, que se encontraba como embajador ante los gobiernos de Chile, Argentina y Brasil, y que contrató una misión chilena para inaugurar la escuela militar en 1907. Y la idea de Rafael Uribe Uribe y de Rafael Reyes era traer una misión chilena. Los chilenos habían sido formados por misiones alemanas, prusianas, cuyo ideal era una clara despolitización partidista de las instituciones militares y una subordinación al poder civil. Entonces Rafael Uribe Uribe en sus memorias dice: yo como embajador llegué a un acuerdo con Rafael Reyes para traer una misión chilena, prusiana, para poder despolitizar las fuerzas militares, evitar que las fuerzas militares tuvieran adhesiones partidistas y poder ser fuerzas militares de carácter nacional al margen del sistema de partidos. Entonces la profesionalización militar en Colombia arrancó a partir de un acuerdo entre el dirigente liberal Uribe Uribe y el presidente conservador Rafael Reyes. Este es un dato que me parece importante. Ahora bien, esto no significa, obviamente, que en Colombia no hubiera habido a lo largo del siglo XIX, como recordaban los 2 conferencistas anteriores, de lo que se han llamado los soldados políticos o lo que se han llamado los políticos en uniforme. Obviamente, en el siglo XIX tuvimos desde Santander, Mosquera, hasta el general Reyes, soldados políticos o políticos en uniforme. Un historiador español, Álvaro de Arce y Temes, sostiene que en Colombia hubo 25 presidentes que ostentaron rangos militares de distinto origen. Y esto fue muy común en el siglo XIX y comienza a desaparecer en el siglo XX. En el siglo XX, los únicos 3 presidentes que ostentaban el título de general adquiridos en las guerras civiles fueron Rafael Reyes, Ramón González y Pedronel Ospina. Obviamente, más tarde Rojas Pinilla y los 5 miembros de la Junta Militar de Gobierno. Pero en Colombia, a pesar de que tuvimos, como en toda América Latina, soldados políticos y políticos en uniforme en el siglo XIX, que se fueron desapareciendo en el siglo XX, estos, como decía tal vez Juan Carlos, no llegaron al poder por la vía del golpe militar, sino respetando las vías electorales. Esto también es algo interesante a considerar. Bien, primera variable, la ausencia de golpes militares. Segunda variable, la ausencia de poder moderador. Uno de los rasgos de las fuerzas militares en América Latina fue esa idea a partir de la autopercepción de las fuerzas militares como los fundadores de la nación, la visión heroica, como la llamaban los conferencistas anteriores, el mito fundacional de que las fuerzas militares, los ejércitos, fueron los que dieron origen a la independencia y a la construcción de la república, llevó a muchas fuerzas militares de América Latina a convertirse en los árbitros en los momentos de crisis política. Y ese arbitraje fue muy común en toda la región. En Colombia, debido al predominio del bipartidismo liberal conservador, las crisis políticas se resolvieron no por la vía del golpe militar, del arbitraje militar, sino por la vía de las coaliciones bipartidistas, los gobiernos de coalición bipartidista. Y tuvimos gobiernos de coalición bipartidista a lo largo de todo el siglo XX,
la Unión Republicana de Carlos R. Restrepo, el Gabinete de Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera, los dos gabinetes de Unidad Nacional de Mariano Ospina Pérez, el Frente Nacional. En Colombia eran las coaliciones bipartidistas los mecanismos para resolver las crisis políticas. En el resto de América Latina, el arbitraje militar. Es una diferencia muy importante de considerar. Y obviamente tuvimos dos momentos en el siglo XX donde el arbitraje militar se impuso. En 1953, por la violencia liberal conservadora que impidió conformar un gobierno de unidad nacional debido a la ruptura entre los dos partidos, y en 1957 a la caída, a la renuncia de Rojas Pinilla al poder, donde la Junta Militar de Gobierno fue el factor moderador que permitió hacer el tránsito hacia el Frente Nacional. Pero con esas dos excepciones, siempre fueron las coaliciones bipartidistas el modelo. Tercera variable, la ausencia de partidos militares. Es muy impactante cómo en América Latina, en todos los países, casi sin excepción, tuvimos partidos militares conformados por militares en retiro, por generales, que representaban los intereses corporativos. Esto fue muy común en Centroamérica, fue común en Brasil, en Argentina, en otros países. En Colombia no tuvimos gobiernos de carácter partidos militares, salvo dos excepciones. Bajo Rojas Pinilla tuvimos, inspirados en el peronismo argentino, la Tercera Fuerza y el Movimiento de Acción Nacional, MAN, los intentos de Rojas Pinilla de crear un partido militar, pero estos fracasaron. Incluso es interesante considerar que cuando los militares se lanzaron a la política no tuvieron éxito. El único exitoso fue Gustavo Rojas Pinilla con la ANAPO en la elección de 1970, donde probablemente hubo un fraude a favor del presidente Pastrana, que ha sido el momento de mayor éxito de un militar en retiro en las elecciones en el país en años recientes. Muy probablemente ese triunfo de Rojas Pinilla en 1970, ese eventual triunfo electoral, el 19 de abril de 1970, estaba más ligado con el discurso populista y la tradición populista de la ANAPO que con el carácter militar de Rojas Pinilla, pero este ha sido el único éxito. Después de Rojas Pinilla tuvimos intentos de dos generales muy prestigiosos, el general Valencia Tovar en 1978, como candidato presidencial, obtuvo 66.000 votos, y luego Harold Bedoya en 1998 y en el 2002, igualmente sus resultados electorales fueron insignificantes. Es decir, en Colombia los exmilitares que se lanzan a la vida político-partidista no tienen éxito. Esta ha sido la constante. Cuando uno mira el panorama de América Latina, uno se encuentra con Hugo Banzer en Bolivia, que luego en la dictadura se lanzó como presidente y ganó las elecciones. El caso más reciente, el general Andrés Rodríguez, que depuso a su consuegro, el dictador Alfredo Stroessner, en Paraguay en 1989, y luego mediante elecciones legitimó su permanencia en el poder. El caso de Juan Domingo Perón en Argentina, el triunfo de Lucio Gutiérrez en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, recientemente Jair Bolsonaro en Brasil. Muchos exgenerales logran acceder al poder en América Latina acompañados del prestigio que acompaña a la institución militar o su poder. En Colombia, el fracaso ha sido sistemático en la configuración de partidos militares o de éxito de exmilitares en las campañas electorales. Y finalmente, en Colombia tampoco se configuró como última variable un complejo industrial militar importante, a pesar de la significación del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, que tiene 18 entidades. Sin embargo, representa menos del 1% del PIB colombiano, y a diferencia de Brasil, de Argentina, de Chile, incluso Ecuador,
donde el peso de la industria militar es muy importante en la economía nacional de estas naciones y le da a las fuerzas militares una capacidad de presión sobre el poder político excepcional. En Colombia, las empresas del Estado, uno piensa en Indumil, la Superintendencia de Vigilancia, Satena, la Defensa Civil, la Caja de Sueldos de la Policía, etcétera, representan el 1%. Entonces eso no le ha dado a las fuerzas militares una capacidad de presión excepcional. Yo quisiera terminar planteando que estas 4 variables muestran el relativo éxito que ha tenido Colombia en que las fuerzas militares estén subordinadas al poder político y que tengan una capacidad de pronunciamientos y de incidencia sobre el Estado limitada. Y obviamente existe un debate en la ciencia política que yo quisiera dejar abierto porque mi opinión personal no la comparten todos. Hay autores como Francisco Leal Buitrago que plantea que las fuerzas militares desde 1958 en adelante se les concedió la autonomía en el manejo del orden público interno y altas prerrogativas y que las fuerzas militares han jugado un cierto rol de un poder en la sombra que juega una incidencia en el poder político no visible, pero que tiene mucho más poder del que muchos reconocemos. Y entonces, ¿qué es un poder en la sombra? Gracias a su autonomía en el manejo del poder político interno. Otros autores, como Eduardo Posada Carbó, yo lo comparto, plantean que la persistencia de gobiernos civiles a lo largo de la historia colombiana ha generado una profunda huella en la cultura política nacional y esta profunda huella hace que en Colombia nunca discutamos si se está preparando un golpe militar o no. Eso no hace parte de las preocupaciones de los colombianos, como si preocupa a los bolivianos, o a los ecuatorianos, o a los venezolanos, o a los brasileros, que viven siempre bajo la sombra de que es posible un golpe militar. En Colombia eso no hace parte de los debates normales en la sociedad colombiana, porque todos consideramos que los militares están en los cuarteles y no van a salir de los cuarteles. Entonces hay un debate sobre si son un poder en la sombra o si las fuerzas militares constituyen un poder subordinado con muchas prerrogativas y un manejo con mucha autonomía del orden público interno, pero que no constituyen una amenaza de sustitución a los gobiernos civiles. Este es el debate que hacemos en el campo de la ciencia política y con esto termino para conversar con Juan Carlos y con ustedes sobre los participantes en esta interesante mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo. Le damos ronda de preguntas. ¿El público quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes, mi querido profesor Eduardo. Le habla Alonso Gedaguat. Siempre es un placer escucharlo, sobre todo que sus planteamientos tienen la característica de la claridad. Yo quisiera hacerle esta pregunta. ¿Qué incidencia tuvo realmente el posible fraude electoral que le endilgaron a el gobierno del Frente Nacional y en especial a el doctor Misael Pastrana en el posterior recrudecimiento
de una expectativa armada para tomar el poder. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes. Ayer hubo una ponencia muy significativa en función de mirar los tipos de pueblo, digamos que los horizontes de ciudadanía que se iban forjando, y entre ellos aparecen los militares como actores determinantes en la construcción de la nación, por supuesto, porque tienen el honor de haber ofrendado sus vidas en campaña, de haber conseguido la expulsión del régimen, del ancien régimen, del régimen anterior, para encaminar ahí sí las acciones políticas representativas, el Congreso, forjar las leyes, construir una constitución a partir de la representatividad de los pueblos, de las autonomías regionales, aún siendo estas heredadas del antiguo régimen. Entonces los militares tuvieron un papel determinante, pero así como tuvieron un papel determinante en la construcción de esa nación de ciudadanos, asegurando los dominios, el territorio, también juegan un papel determinante en la disolución de esa nación primera, de ese Estado nacional primero, de la República de Colombia, especialmente la crisis que generan. Y me gustó mucho la perspectiva que nos presenta en torno a cómo es que al disolverse la unión de los pueblos para que surgieran las nuevas repúblicas a partir del 31, 32, entonces aquí los restos de Colombia con los cuales se va a crear el Estado de la Nueva Granada se ven enfrentados a un proceso de extrañamiento y expulsión, pero a deshacerse de la oficialidad venezolana y digamos que despojarse de ese régimen de intendencias y del poder que de alguna manera era despótico por parte de la oficialidad venezolana. Entonces, la inquietud mía es hasta qué punto ese carácter de poderío político ejercido por los militares en Ecuador Flores, aquí Urdaneta, pues Venezuela Páez, está en su tierra, pero eso ahondó los desafectos en las juventudes liberales que van a participar en Ocaña, en la fracasada Convención de Ocaña, en la formación de los partidos en últimas, pero viene de alguna manera, para no decirlo así como tan ofensivo, el desencarte de la oficialidad venezolana y que vaciar los cuarteles de lo que serían los restos de Colombia para lanzar, para pues, forjar ya un ejército nacional colombiano en lo que quedó de la disolución de la República Primera. En términos de cultura política, si se puede decir, ¿no forjó eso una impronta para que los gobiernos en Colombia fueran de algún modo civilistas hacia arriba y se les marcara a los militares a través de la historia un distanciamiento de las determinaciones fundamentales de la política? Fue tan dura la experiencia desde los más tempranos momentos de la República, la dictadura militar del gobierno de facto de Santander del 19 al 21, y luego pues, la experiencia de las intendencias, ciertamente negativa contra la perspectiva civilista, y después la dolorosa salida de los militares venezolanos de los cuarteles colombianos. ¿No marcó eso una impronta de algún modo cultural, pues para blindarse de ese peso tan decisivo de los militares y amén de las guerras decimonónicas, que este país tuviera como una cultura en todo caso civilista y prevenida frente a las dictaduras militares? ¿Alguien más? Doctor Pizarro, muy buenas tardes. Le habla el teniente coronel Juan Fernando Rodríguez, un saludo especial.
En Bogotá hemos tenido la oportunidad de compartir en varios escenarios, sobre todo en la Escuela Superior de Guerra. La pregunta mía va en línea de la última parte de su intervención. El proceso de profesionalización que plantea usted, que se adelanta en el ejército nuestro con la incorporación de la línea ideológica prusiana a través de los chilenos, constituye una forma de ser dentro de la oficialidad especialmente. Esa concepción de patria, honor, lealtad, de sacrificio que lleva a que el suboficial se entregue 20, 30 años a una carrera militar dedicada al arte de la guerra, fundamentalmente puede ser la causante para que políticamente, tal vez por desconocimiento, tal vez por ignorancia política, esos partidos que usted plantea que se generan en Paraguay, que se plantean en mismo Brasil, permita que la representación de oficiales desde el punto de vista político no tenga el éxito que tuvo en otras regiones como Centroamérica, entendiendo que el oficial conoce el país en conflicto, pero tal vez carece de la profundidad de reconocer el país político o el país económico. Gracias. ¿Alguien más? Creo que no. Un momento. Bueno, creo que la gran mayoría de las preguntas son para el profesor Eduardo. Hay una que señaló el profesor Silvano Pavón, que creo que es como una pregunta transversal que puede ser respondida por los tres. Yo quisiera que el profesor Eduardo empezara y después el profesor Juan Carlos Chaparro, que también tiene un poco de experiencia con temas militares en el siglo XX. Y yo cerraría. ¿Les parece? Profesor Eduardo. Perfecto. Sí, la pregunta del profesor Silvano Pavón es para ustedes dos, para los historiadores que dominan el tema. Yo respondería las dos preguntas, la de Alonso Ojeda y la del teniente coronel Rodríguez, que obviamente ustedes también van a hacer referencia a ellas. En el caso de Alonso Ojeda, a mí me parece que el supuesto o real fraude electoral de 1970 contra el general Rojas Pinilla, que dio origen a la ANAPO socialista, al M-19, tuvo un impacto muy negativo porque generó una cierta crisis de legitimidad de los resultados electorales, y Colombia vivió, como el resto de América Latina, 2 olas guerrilleras. La primera ola guerrillera tras la Revolución Cubana en 1959, que dio origen a la primera generación guerrillera, las FARC, el ELN y el EPL, y una segunda ola guerrillera que se dio a partir de la Revolución Nicaragüense en 1979, que dio origen al Quintín Lame, al PRT, al fortalecimiento del M-19. Las dos generaciones guerrilleras, la primera tras la Revolución Cubana, la segunda tras la Revolución Nicaragüense, se explican, la segunda, en alguna medida, por el fraude electoral de 1970, que generó una ruptura nacional entre los que consideraban que había habido un fraude electoral que le había impedido a Rojas Pinilla acceder al poder y quienes consideraban que había sido un triunfo legítimo. Y estas fracturas de legitimidad son muy preocupantes porque pueden generar la emergencia de grupos no institucionales que, ante la frustración de poder acceder al poder por las vías institucionales, escogen las armas. Yo creo que la experiencia de 1970 fue muy negativa, pero más que el fraude de Rojas Pinilla, lo que dio origen a la segunda ola guerrillera y a la segunda generación guerrillera en América Latina y en Colombia fue fundamentalmente la Revolución Nicaragüense, que ocurrió exactamente 20 años después de la Revolución Cubana. Pero estoy de acuerdo, Alonso Ojeda, a quien
admiro mucho, profesor de la Universidad Pedagógica hoy en día, admiro mucho, que es un acontecimiento importante y clave para la historia contemporánea del país. Y con respecto al teniente Rodríguez, teniente coronel Rodríguez, yo sí creo que en Colombia la creación de la escuela militar en 1907, sobre todo que hubiera sido en el contexto de un acuerdo entre Rafael Uribe y el presidente Reyes, un conservador y un liberal, con la idea de crear una institución militar al margen de los partidos políticos, de unas fuerzas militares subordinadas al poder civil y que no hacían pronunciamientos de ningún orden respetando el orden constitucional, fue muy importante para el país. Y creo que las fuerzas militares que mantuvieron esta tradición prusiana prácticamente hasta la Guerra de Corea, en la Guerra de Corea pasamos de una tradición prusiana más a una tradición norteamericana. Sin embargo, dejó un piso cultural enormemente importante, porque los únicos dos pronunciamientos militares que hubo en Colombia importantes, el de 1944 contra López Pumarejo y el de 2 de mayo de 1958 para impedir la elección de Alberto Lleras Camargo como primer presidente del Frente Nacional, fueron movimientos minoritarios que no contaron con el apoyo de la institución, fueron muy marginales. Y esto demuestra que siempre las fuerzas militares tuvieron conciencia de no participar directamente en el poder. Y obviamente el caso de Rojas Pinilla es un caso muy especial porque no fue propiamente un golpe militar, sino que fue un golpe cívico-militar donde sectores de las élites del Partido Liberal y un sector del Partido Conservador, el sector ospinista, ante el desbordamiento de la violencia, le rogaron y le pidieron a las fuerzas militares que accedieran al poder político para poder superar la conflictividad del país. No se trató ni siquiera de un golpe militar de iniciativa militar, fue un golpe militar de iniciativa civil, impulsado por las élites civiles. Y ustedes recuerdan el titular del Tiempo, el nuevo Simón Bolívar. Rojas Pinilla fue recibido con mucho entusiasmo por las élites liberales y por un sector del Partido Conservador. Y yo creo que esto refuerza la idea de que hubo valores muy pronunciados en las fuerzas militares que impidieron que Colombia tuviera una tradición militarista como buena parte del resto de América Latina. Y yo insisto que una de las cosas interesantes de Colombia es que uno no discute si hay un movimiento cuartelario en los cuarteles buscando la conquista del poder político. Eso no hace parte de la agenda pública en Colombia. Eso hace parte de la agenda pública de buena parte de América Latina, donde viven preocupados si van a haber pronunciamientos militares o no. En Colombia eso no existe. Y eso refuerza algo muy importante, que tenemos unas fuerzas militares civilistas en el sentido de respetar el poder civil y no hacer pronunciamientos públicos sobre temas de interés nacional. Esa sería mi respuesta y le paso la palabra a mis colegas de mesa. Juan Carlos. Listo. Voy a tratar de responder a la pregunta que ha hecho el profesor, pero quiero aprovechar la ocasión para hacerle una pregunta al profesor Pizarro a propósito de lo que estaba diciendo, y es, él ha fijado unos criterios de análisis en virtud de los cuales podemos, digamos, auscultar si las fuerzas militares de Colombia han sido genuinamente civilistas o no, y resultan ciertamente muy, digamos, iluminadores para intentar despejar esa pregunta. Y quería preguntarle lo siguiente. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, desde noviembre de 1949 hasta entrada la década de los 80, Colombia estuvo en permanente estado de sitio. Unas declaratorias que implicaron ampliarle las facultades que de por sí ya tenían las fuerzas militares para controlar el orden público, e incluso, diría uno,
llevarlas a un terreno ajeno al de su misión institucional, que fue, por ejemplo, terminar haciendo consejos de guerra verbales y administrando justicia en Colombia. Digamos, a la luz de este análisis que usted nos ha planteado, profesor, ¿cómo podría, digamos, interpretarse esa particular situación a la que hago mención, digamos, el accionar que tienen las fuerzas militares durante ese largo periodo de estado de sitio? Y hecha esa pregunta, entonces trataré de abordar la discusión que plantea nuestro colega de la Universidad de Pamplona. Es lo siguiente: yo creo que ha habido una exagerada tendencia a ver al ejército como forjador de la nación. Yo creo que eso fue de alguna manera una declaración que hizo Bolívar en esa tantísimas veces citada carta que le dirige a Santander desde San Carlos el 13 de junio de 1821, 22, si mal no recuerdo, 21, ¿no? En la que habla de que realmente el espíritu de la nación está incorporado en el ejército y no esos lanudos de Pamplona, Tunja y Bogotá. Yo creo que eso se tomó un poco acríticamente y se fue asumiendo por parte de algunos para afirmar que ciertamente el ejército fue como el forjador de la nación. Yo no creo en ese planteamiento. Yo creo que incluso me alineo más un poco con la tesis del profesor Alfonso Múnera de la Universidad de Cartagena, de quien todos conocemos su libro, El fracaso de la nación, donde se afirma justamente, y no solo de él, podríamos citar otros autores que han estudiado este tema, me refiero a este específico tema sobre la nación, que indican justamente que entre las enormes dificultades e incluso fracasos, si lo ponemos en términos del profesor Múnera, que tuvo el siglo XIX fue crear nación, ¿cierto? Incluso uno diría casi que tienen más éxito los partidos en ese proceso que el ejército o cualquier otra institución. Y aún ni siquiera yo creo que a los partidos se les deba la idea de forjar una nación, ¿no? Yo creo que comparto la idea que otros tantos analistas han planteado respecto de ese fracaso que tuvimos en Colombia de no poder construir una nación, ¿no? Llegamos al siglo XXI, yo creo que, bueno, el profesor David Bushnell dice que a pesar de todo somos una nación, pero yo no sé en términos, digamos, categóricos cómo hablar de una nación ya constituida en el siglo XIX. No creo que sea tan fácil. Lo segundo que plantea el profesor es si ¿cómo decirlo? Esta purga que se hace del ejército tras el fracaso de la República de Colombia explica en buena medida la subordinación de los militares. Yo creo que en parte sí. Yo creo que ese era un discurso ya construido y cantado desde comienzos de la década del 20, ¿cierto? Y por las vicisitudes y el protagonismo político abierto que asumen los militares durante la década del 20 en los distintos lugares de la República, reafirma la idea y el proyecto de los civilistas de que ese proyecto no puede prosperar, es decir, que no se puede permitir un ejército deliberante y que habrá que hacer lo que sea posible para desmontar ese propósito, ese proyecto si lo había. Y ese proyecto, como les decía, no solo se va a fraguar a través de la ley, es increíble la cantidad de leyes, empezando por la Constitución misma, hasta los reglamentos más ordinarios que se expiden, en los cuales insistentemente se indica el carácter subordinado, apolítico, no deliberante que deben tener los militares, sino que creo que ese proyecto también se construyó en términos mediáticos, es decir, la gente que tomó la vocería en esto, yo creo que sí fue exitosa en construir una imagen, en construir y en imponer un discurso relativo a la necesaria subordinación que debían tener los militares. Lo otro, creo yo, es que
que es que el ejército del 19 no es un ejército voluminoso, ¿cierto? Y eso creo que cuenta a la hora de tener en cuenta la capacidad que tenía o que pudo haber llegado a tener para tomar el poder del Estado. Lo otro es si tenían realmente la vocación de hacerlo. A veces uno observa que no. Sorprende, por ejemplo, que en la década del 20, digamos, época durante la cual el militarismo es bastante acentuado, hay militares que se pronuncian, por ejemplo, en contra del fuero militar. Ellos consideran que les va mejor teniendo, estando subordinados y sometidos a la justicia ordinaria que no a la justicia del fuero militar, porque, contrario a lo que se cree, esa justicia militar era terriblemente severa. Entonces los militares se sentían más víctimas que cualquiera frente a esa justicia y en muchos casos invocaron la necesidad y el deseo, pues, de someterse, por ejemplo, a la institucionalidad civil. Y ese, por ejemplo, es uno de las tantas manifestaciones que continuaron haciéndose en las décadas 50. Y hay otros, hay otros elementos, como se dice popularmente, en el detalle se descubre el espíritu del asunto, que fueron ocurriendo y que dan cuenta de esa clarísima intención que hubo de un amplio sector, sobre todo de neograneros, que también de venezolanos, hay que decirlo, también de venezolanos, por subordinar a los militares, ¿sí? Por ejemplo, Edgardo Lander, me acuerdo en este momento, bueno, hay otros personajes que se me olvidan, pero ¿a cuáles detalles me refiero? Por ejemplo, en 1825, pues es un dato, un episodio que está en muchos relatos de la época y demás. Fue un coronel venezolano, el coronel Leonardo Infante, fue acusado de un asesinato, fue condenado en un juicio espurio para algunos, en otros casos pues transparente. El caso fue que fue condenado y fue condenado a muerte. Y esa sentencia se cumplió en la Plaza San Victorino, y esa sentencia fue presenciada por Santander, quien a su vez pronunció un elocuente discurso, argumentando que esa sería la suerte, sin importar grado que tuviera, de todos los militares que se atrevieran a violar la ley. Claro, eso generó un despelote en toda la República y alimentó en buena medida el fracaso en la que esta devino, pero ese, como muchos otros, como muchos otros episodios, dan cuenta de la determinación que estos personajes tuvieron siempre por subordinar y por mantener bajo raya al ejército, ¿no? Lo propio ocurrió años después, por ejemplo, con el hermano de José María Córdoba, que ya había muerto en el año 29 por una insubordinación frente a Bolívar y demás, Salvador Córdoba. En el año 35, 37, si no recuerdo mal, hizo un pronunciamiento que fue interpretado claramente como una deliberación política y de inmediato fue expulsado. Poco antes, el general José Sardá, que se había levantado con otros militares y estaban tramando una conspiración, pues la suerte que corrieron fue el fusilamiento, y un fusilamiento sin juicio, del cual se sindicó a Santander hasta el último de sus días de vida. Y así por el estilo podríamos citar otros ejemplos que dan cuenta de la determinación que tuvieron el grupo civilista, por plantearlo de alguna manera, de subordinar y de controlar por todos los medios posibles al ejército. Hay otro elemento muy interesante que bien vale la pena citarlo, y es digámoslo así, como la pedagogía política que fue construyéndose y divulgándose a través de la prensa y de las ordenanzas militares, con el ánimo de convencer a los militares que su razón de ser era, valga la redundancia, la cacofonía, ser el brazo armado para la defensa de la República, que no para el gobierno de la República. Y yo creo que discursos como esos, mal que bien, terminaron permeando la mentalidad militar. Y un último elemento que estaría también, lo mencioné ahorita, pero que valdría la pena profundizar en él, y es: realmente esos militares tuvieron desde un comienzo la intención de tomarse el gobierno del Estado. Yo creo que
que eso hay que estudiarlo con más detalle para ese periodo, no sé. Se me ocurre eso como parte de la respuesta a la pregunta que ha planteado el profesor, y seguro estoy de que usted, profesor Luis Ervin, profundizará más. Bueno, muchas gracias. Retomando un poco los planteamientos de Juan Carlos Chaparro, yo quisiera como señalar algunos puntos. O sea, yo sí creo que en un primer periodo republicano, o sea, las primeras décadas después de la independencia, sí hubo por parte de la casta militar, digamos, la idea de que ellos eran como los forjadores de la nación, y de alguna manera eso se expresa en algunas alocuciones públicas y de alguna manera lo que constantemente Simón Bolívar llegó a señalar. Pero también es cierto que a la par de eso, casi desde el inicio de lo que hasta no hace mucho se le llamaba la patria boba, digamos nuestra primera experiencia republicana, sí hubo una serie de pensadores, de los políticos que estaban emergiendo en esa época, de la élite política del momento, que lentamente se empezaban a percatar del problema de la militarización de la sociedad y de la necesidad de ver cómo se ponía en cintura a estas fuerzas armadas, ya sean milicias o fuerzas regulares. Juan Carlos Chaparro, por ejemplo, tiene un trabajo donde él muestra que muy tempranamente, ya en la segunda década del siglo XIX y la tercera década, que serían los años 20 del siglo XIX, salieron muchas manifestaciones, muchos escritos políticos impresos, donde varios personajes, algunos de ellos que van a ser animadores después del debate político en los años 30 y 40, van a estar solicitando el control de las Fuerzas Armadas. O sea que yo sí creo que muy tempranamente hubo en el debate, en la arena en el debate público, unos sectores que hacían constantemente llamado al control de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que ese es como un contradiscurso, digámoslo así, frente al discurso de una casta militar que se decía que ella era la forjadora de la nación. Y la misma Constitución de Cúcuta, en muchos artículos, de alguna manera, va dejando claro como el lugar y el rol que deben tener las Fuerzas Armadas, y de alguna manera era justamente eso. Yo creo que la Constitución de Cúcuta no eso era darle un marco legal a este nuevo orden, a esta nueva comunidad política que estaba en ciernes, sino también de ver cómo se podía controlar mejor el aparato militar. Entonces yo sí creo que muy tempranamente hay discursos donde se señala unas Fuerzas Armadas forjadoras de la nación, que obviamente, o de la República o del Estado, que vienen justamente de los sectores militares, pero también, por otra parte, muy tempranamente también hay contravoces que se van oponiendo como a esos discursos que pretenden ser hegemónicos, y que al contrario dicen que las Fuerzas Armadas tienen que ser reducidas, estar sujetas al control de los poderes civiles, donde se establece cuál es el rol, sus funciones, y donde no se puede deliberar en política. Esa es una de las razones por las cuales en el diseño del Estado colombiano y posteriormente la Nueva Granada, como ya lo dije, se crean las Guardias Nacionales, que son un contrapeso de alguna manera a... Si las Fuerzas Armadas en un momento dado llegan a ser beligerantes, las Guardias Nacionales se podrían convertir perfectamente en un cuerpo de reserva para movilizarlas para oponerse al control, a la actividad pretoriana. Que eso, vuelvo y repito, quedó claro en el golpe de José María Melo. Lo otro, planteando cosas, es que yo sí creo que en Colombia la política de desvenezolizar los batallones y de liquidar y expulsar buena parte de la oficialidad venezolana, justo con los paquetes de medidas legislativas que se van a poner en práctica, unos de manera más efectiva, otros más irregulares, a partir de la Constitución de marzo de 1832, y también justamente lo que señalaba un poco el profesor Eduardo, frente al fracaso de la gran mayoría de las guerras civiles, la única guerra civil triunfante fue la de Tomás Cipriano de Mosquera,
en las guerras federales, 1859, 1862, lo que creo que va quedando en el tapete, digámoslo así, en la cartografía política de ese momento, o más que la cartografía, como la mecánica política del momento, de cómo se juega política en el país, es que el poder, la clientela militar, por utilizar esta palabra, no es tan efectiva como la clientela electoral. O sea, me explico, este país muy tempranamente estableció un sistema electoral. Francisco de Paula Santander es elegido por comicios, unge a un sucesor, pierde las elecciones, gana su opositor Ignacio de Márquez. 3 años después a Ignacio de Márquez se le hace un levantamiento donde finalmente el gobierno triunfa. En pleno periodo de guerra se hacen elecciones, gana el general Pedro Alcántara Herrán. Después en nuevos comicios electorales gana el presidente el general Tomás Cipriano de Mosquera. En otros comicios gana José Hilario López, que no era el candidato, digamos, oficialista o el de la predicción de los últimos gobiernos. Y después sube el presidente José María Obando, también por voto, ¿sí?, por comicios electorales, hasta el 15 de abril de 1854, cuando se hace el golpe de Estado. Con esto lo que quiero señalar es que cuando uno mira esto, uno ve que en esos 5 presidentes que hablé, todos, salvo uno que es José Ignacio Márquez, que es civil, abogado de Ramiriquí, hoy Boyacá, todos los demás fueron militares. Pero cuando uno mira la forma como subieron al poder, no fue sobre la base de sus batallones o sus antecedentes militares, sino que básicamente fue por los comicios electorales. Una cosa que ya Eduardo Posada Carbó nos ha señalado y que en Colombia no le hemos prestado mucha atención, que así como David Bushnell dice Colombia una nación a pesar de sí mismo, yo creo que también uno tendría que decir Colombia una democracia a pesar de sí misma. O sea, gústenos o no nos guste, o sea, aquí la transición política se ha hecho electoralmente. Y eso también le restó mucho juego, digamos, si había algún interés por parte de los militares de jugar en la política, especialmente de estos que llegaron a ser presidentes, que muy tempranamente se dieron cuenta que el acceso al poder no era por medio de su capital militar, sino que era por medio del capital político que se hiciera haciendo campaña y recogiendo los votos de los electores de las asambleas cantonales. Yo creo que eso sería para señalar, no es más. Profesor Eduardo, Juan Carlos. Sí, yo creo, dígame. Carlos, la pregunta que me plantea sobre el estado de sitio. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, el defensor de derechos humanos Gustavo Gallón publicó un libro que se llamó La República de las Armas, planteando que el estado de sitio permanente le daba unas prerrogativas excepcionales a las fuerzas militares y que Colombia, a pesar de tener gobiernos civiles, ameritaba ser calificada como una república de las armas. Y la verdad es que yo encuentro 2 lecturas sobre el tema del estado de sitio permanente en Colombia. Una lectura que plantea, digamos, Francisco Leal Buitrago, el padre de los estudios militares en el campo civil en Colombia, quien plantea que las fuerzas militares tenían alguna satisfacción de estas altas prerrogativas que le concedía el estado de sitio, porque les daba una cierta cuota de poder. Podían cogobernar mediante la autonomía en el manejo del orden público interno sin pagar los costos de gobernar. Les daba poder sin necesidad de ejercer el poder de manera visible. Es decir, la idea de que el estado de sitio y el manejo con cierta autonomía del orden público interno era una cuota de poder que generaba satisfacción.
Yo, por el contrario a lo que plantea Francisco Leal Buitrago, hablando con las fuerzas, con miembros de las fuerzas militares, siento que había un profundo malestar. ¿Por qué razón? Porque para ningún ejército del mundo es satisfactorio combatir a sus propios nacionales en conflictos armados internos. Colombia tiene un ejército de contrainsurgencia desde el año 1955, cuando se creó la Escuela de Lanceros en Tolemaida, Tolima. Y el sueño de los militares ha sido siempre, como es el sueño de cualquier militar, la defensa nacional frente a amenazas externas. Es muy difícil para un militar el ejercicio de la seguridad interna, que es una función fundamentalmente de la policía. Y en el año 2018, cuando terminaron las negociaciones de paz en La Habana, yo estaba en La Habana en esas negociaciones, el sueño de las fuerzas militares era transitar de un ejército de contrainsurgencia a un ejército de defensa nacional de disuasión defensiva, es decir, a un ejército con capacidad por su armamento y su formación de disuadir una eventual amenaza externa, un ejército de defensa nacional de disuasión defensiva. Y los militares estaban soñando con finalmente abandonar el modelo de ejército de contrainsurgencia y asumir el modelo de defensa nacional de disuasión defensiva. Desgraciadamente no se logró la paz con el ELN, surgieron las disidencias de las FARC, los grupos criminales organizados de distinto tipo, alimentados por los carteles mexicanos, etc. Y ese sueño de las fuerzas militares no se pudo realizar. Yo personalmente creo que, digamos, tuvimos dos modelos. Los modelos Europa, los europeos se han matado como perros y gatos la Primera y la Segunda Guerra Mundiales y han creado fundamentalmente ejércitos de defensa nacional por esa conflictividad interestatal que ha llevado a Europa a guerras permanentes desde la creación de los estados nacionales en los siglos XVI, XVII. En América Latina las guerras interestatales han sido contadas con los dedos de la mano. Los latinoamericanos hemos tenido muy pocos conflictos entre estados. La guerra Colombia-Perú fue muy limitada. La guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador. Las guerras importantes fueron las guerras de Paraguay-Bolivia en el siglo XIX, la guerra del Pacífico entre Chile y Bolivia, pero las guerras interestatales en América Latina han sido muy contadas con los dedos de la mano, y esto ha llevado a que los ejércitos miren fundamentalmente hacia la seguridad interna, lo cual les ha dado un alto protagonismo y lo cual ha llevado al fenómeno que hemos analizado de una intervención militar constante. Pero yo te aseguro, Juan Carlos, que hablando con los militares, he estado en los últimos años muy presente en la Escuela Superior de Guerra, dictando conferencias. El sueño de los militares no es tener las prerrogativas del estado de sitio y combatir a sus propios nacionales. El sueño de los militares es ser un ejército de defensa nacional. Por eso yo no comparto la idea de Pacho Leal Buitrago de que las fuerzas militares están satisfechas con las prerrogativas que les concede el estado de sitio permanente. Ellos preferirían estar en las fronteras defendiendo la nación y ese es su sueño postergado, que ojalá pronto podamos superar la violencia interna, logremos la paz y logremos tener un ejército de disuasión defensiva. Ese es el sueño de los militares, creo yo. Yo no sé qué pensará el coronel Rodríguez, que estaba presente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por parte del público o para cerrarla? ¿Se puede? ¿Vas a preguntar? ¿Qué? Listo, ok. Entonces, profesor Eduardo Pizarro y Juan Carlos Chaparro, muchísimas gracias por su asistencia y su cumplimiento a esta mesa. Ya más adelante les escribo por WhatsApp. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Pizarro. Gracias. Juan Carlos,
placer haber compartido esta mesa contigo. Un honor para mí, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego a todos, muchísimas gracias.